Bienvenidos de nuevo a su canal. La historia de Egipto está llena de figuras fascinantes, que dejaron una huella imborrable en la civilización antigua. Entre estos personajes destacados, se encuentra Ptolomeo I Sóter, quien no solo se convirtió en el primer faraón de la dinastía tolemaica, sino que también dejó un legado perdurable en el antiguo Egipto. En este video, exploraremos la vida y los logros de Ptolomeo I, el hombre que estableció uno de los reinos helenísticos más duraderos y prósperos. Comencemos. Ptolomeo I, también conocido como Ptolomeo Sóter, nació en Macedonia, alrededor del año 367 a.C. Su madre fue Arsinoe, una noble de Macedonia, que descendía de la dinastía Argeda, y originalmente era una concubina de Filipo II, rey de Macedonia. Se dice que Filipo la entregó en matrimonio a Lagos, un noble macedonio, mientras ella estaba embarazada de Ptolomeo. Por eso se decía que el padre de Ptolomeo era Filipo II. Sin embargo, investigaciones contemporáneas y modernas concluyen que esto es un mito posterior, fabricado para glorificar la dinastía tolemaica y legitimarse como heredero de Alejandro Magno. Se cree que Ptolomeo creció en la corte macedonia, y que era escudero del joven príncipe Alejandro, y que llegaron a ser amigos íntimos. Cuando el rey Filipo II de Macedonia exilió a Alejandro, Ptolomeo fue uno de sus acompañantes. Poco después, Filipo II moriría asesinado, y Alejandro se coronaría rey de Macedonia. La carrera de Ptolomeo I alcanzó su punto álgido durante las conquistas de Alejandro Magno, cuando el imperio macedonio se expandió desde Grecia hasta Asia Menor, Persia y más allá. Ptolomeo demostró su valía en varias campañas militares, liderando destacamentos y demostrando su lealtad y habilidad en el arte de la guerra. En el otoño del 330, fue nombrado somatofilax, o guardaespaldas personal del rey. En Egipto, acompañó a Alejandro en su expedición en el oasis de Siwa, para visitar el templo de Amón y consultar el oráculo. En el 329, capturó a Besus, el asesino del emperador persa Darío III, y lo entregó a Alejandro para su ejecución. Debido a sus hazañas, Ptolomeo fue honrado en varias ocasiones por Alejandro. Y en el 324 a.C., organizó un festejo en Susa, donde casó a Ptolomeo y a sus otros altos oficiales con mujeres de la nobleza persa, dándole a Ptolomeo por esposa a Artacama. Alejandro murió en el 323 a.C., y el destino del imperio quedó en manos de Pérdicas, uno de sus generales y hombre de confianza, quien según algunas fuentes recibió el anillo de Alejandro Magno en el lecho de muerte de este. Pérdicas convocó una reunión con los demás generales para discutir el futuro del imperio de Alejandro. Pérdicas prefería la opción de fortalecer el gobierno central y su organización de forma drástica. Ptolomeo y otros diádocos preferían, por el contrario, la constitución de una asamblea de sátrapas que se reuniera de vez en cuando. Al final, se decidió esperar al nacimiento del hijo de Roxana. Si se trataba de un varón, el bebé sería rey. Sin embargo, finalmente se organizó un sistema de distribución de los puestos en el seno del Consejo de Babilonia, y Ptolomeo fue nombrado sátrapa de Egipto y Libia. No obstante, la aparente paz no duró mucho. El conflicto estalló cuando Pérdicas intentó casarse con Cleopatra de Macedonia, la hermana de Alejandro, ya que Ptolomeo y los demás generales vieron esto como un intento de hacerse con el control de todo el imperio. Así que se rebelaron ante Pérdicas.
Ptolomeo inició la rebelión al robar el convoy funerario de Alejandro Magno. Era una costumbre en Macedonia que el reclamante al trono tuviera que enterrar a su predecesor para hacer valer su derecho al trono. Ptolomeo capturó el cuerpo de Alejandro en Siria mientras lo transportaban a Macedonia, para evitar así que Pérdicas reclamara su trono a través de este ritual. Aunque muchas fuentes aseguran que Alejandro deseaba descansar en el oasis de Siwa, a donde se dirigió para consultar el oráculo de Zeus Amón, Ptolomeo hizo llevar su cuerpo hasta Menfis, para luego trasladarlo a su mausoleo en Alejandría, conocido como el Soma. La posesión del cuerpo de Alejandro lo legitimaba en el trono, y convertía el emplazamiento de su tumba en un lugar sagrado. En el 321, Pérdicas invadió Egipto, subestimando a Ptolomeo, quien lo derrota estrepitosamente. Más tarde, Pérdicas es asesinado por 3 de sus propios generales. En los siguientes años, continuaron los enfrentamientos entre los diádocos. En el 310 a.C., Casandro, hijo de Antipatro, asesinó a Roxana y a su hijo Alejandro IV, por lo que el imperio ya no tenía ningún soberano titular. Ptolomeo, al igual que los otros diádocos, había seguido presentándose durante años, simplemente como sátrapa o gobernador de Egipto. Después del asesinato de Roxana y Alejandro IV, ningún diádoco se atrevía a nombrarse rey. Hasta que en el 306, su rival Antígono, otro general de Alejandro, se proclamó rey. Entonces, un año después, en el 305 a.C., Ptolomeo se proclamó a sí mismo rey de Egipto. Pese a su origen griego, Ptolomeo se hizo coronar, siguiendo la tradición faraónica. Y de esta manera, se ganó el favor de los sacerdotes de Menfis. Ordenó elaborar una titulatura faraónica propia. Como nombre de trono, escogió el de Setepenra, Meriamón, que significa, el elegido de Ra, y amado de Amón, y Yeperkare, Setepenamón, manifestación de Ra, el elegido de Amón. Ptolomeo reservó los puestos más elevados de la administración a los griegos, pero no excluyó totalmente a los egipcios, que ocupaban cargos como los de escribas. También, el clero mantuvo sus privilegios, como se puede constatar en la estela del sátrapa, que recoge una serie de donaciones de tierras a los sacerdotes del templo de Wadiet, en la ciudad de Buto, en el delta. Estas donaciones parecen ser obra de un misterioso personaje, llamado Jababash, y Ptolomeo confirmó todas las concesiones, redactando esta estela, en la que recoge el siguiente discurso de Jababash. Yo, Ptolomeo, el sátrapa, yo restauro a Horus, el vengador de su padre, el señor de Peibuto, la señora de Peideb, el territorio de Tanut, desde este día en adelante para siempre, con todos sus pueblos, todas sus ciudades, todos sus habitantes, todos sus campos, y con la donación otorgada por el rey, señor de las 2 tierras, Jababash, que viva para siempre. En el año 305 a.C., los habitantes de Rodas eran sitiados por Demetrio Poliorcetes, y Ptolomeo acudió en ayuda de los rodios, y como muestra de gratitud, le dieron el título de Soter, que significa Salvador. Diodoro Sículo narra que luego los rodios enviaron una embajada al oasis de Siwa, para preguntar al oráculo de Amón si aconsejaba a los rodios honrar a Ptolomeo como un dios. El oráculo les contestó que sí, y consagraron en su ciudad un recinto rectangular llamado Ptolemeum. Como gobernante de Egipto, Ptolomeo I demostró una visión pragmática y astuta. Aprovechó los abundantes recursos y la riqueza del país,
para impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de sus súbditos. Implementó políticas agrícolas, que mejoraron la productividad, y promovió el comercio, lo que resultó en un período de prosperidad para Egipto. Además de sus esfuerzos económicos, Ptolomeo I realizó importantes proyectos de construcción, que dejaron un legado duradero. El Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se erigió durante su reinado, convirtiéndose en un símbolo del poderío y la grandeza de Egipto. Además, bajo su patrocinio, se construyó la renombrada Biblioteca de Alejandría, un centro de conocimiento y erudición, sin precedentes en la antigüedad. La biblioteca atrajo a los sabios y estudiosos más prominentes de la época, y se convirtió en un faro de aprendizaje, que influyó en el desarrollo de la ciencia, la filosofía, y la literatura, en el mundo antiguo. Ptolomeo I también fue un gran defensor de las artes y las letras. Su corte en Alejandría se convirtió en un importante centro intelectual, atrayendo a filósofos, científicos y artistas de renombre. Bajo su mecenazgo, se fomentó la investigación científica, se promovió la producción literaria, y se desarrollaron nuevas corrientes artísticas. Además de su enfoque interno, en el desarrollo y la prosperidad de Egipto, Ptolomeo también estableció alianzas estratégicas y vínculos matrimoniales con otros reinos helenísticos. Mantuvo una relación cercana con Macedonia, su tierra natal, y se esforzó por mantener una estrecha colaboración con los otros diádocos, los sucesores de Alejandro Magno. Estas alianzas le proporcionaron estabilidad y apoyo en el escenario internacional, asegurando la posición y la influencia de la dinastía tolemaica. También implementó políticas económicas eficientes, que promovieron el comercio y la prosperidad en Egipto. Durante su gobierno, las ciudades como Alejandría se convirtieron en centros cosmopolitas, y florecieron cultural y económicamente. Ptolomeo I tuvo 3 esposas. La primera de ellas fue la anteriormente mencionada, Artacama, hija del sátrapa Artabazo II, un nieto del rey Artajerjes II. Su segunda esposa fue Eurídice, hija de Antípatro, el diádoco y regente de Macedonia. Con ella tuvo 5 hijos: Ptolomeo Serauno y Meleagro, que llegaron a ser reyes de Macedonia. Tuvo otro hijo, de nombre desconocido, y 2 hijas, Lisandra, casada con Alejandro V de Macedonia, y luego, con Agatocles, hijo de Lisímaco, y la última hija, Ptolemeida, casada con Demetrio Poliorcetes. Su tercera esposa fue Berenice I, quien había sido dama de compañía de su segunda esposa, Eurídice. Con ella tuvo 3 hijos: Arsínoe II Filadelfo, Ptolomeo II Filadelfo, y otra hija, llamada Filotera. También se dice que pudo haber contraído matrimonio con Thais, una cortesana ateniense, con quien tuvo 3 hijos. En el año 285 a.C., cuando tenía 82 años, Ptolomeo abdicó a favor de Ptolomeo Filadelfo, su hijo más joven, en lugar de Ptolomeo Serauno, que era el mayor. Muere 2 años después, en el 283, siendo el único de los diádocos que falleció de muerte natural, ya que todos los demás fueron asesinados. La dinastía tolemaica, que Ptolomeo I fundó en Egipto, perduró durante más de 3 siglos, hasta la conquista romana en el 30 a.C. Durante ese tiempo los tolemaicos gobernaron con éxito, manteniendo Egipto como un reino independiente y próspero. Además de la Biblioteca de Alejandría, el legado cultural de Ptolomeo I
También incluye la construcción de monumentos, templos, y la promoción de las artes. Bajo su gobierno, se erigieron magníficos templos, en honor a los dioses egipcios, y se fomentó el patrocinio de artistas y escritores, lo que enriqueció la cultura y el arte egipcios. Otro aspecto importante del legado de Ptolomeo I es su influencia en la fusión de la cultura griega y la egipcia, creando un sincretismo único, conocido como la cultura helenística. Esta mezcla de tradiciones griegas y egipcias se reflejó en la arquitectura, el arte, la religión y la vida cotidiana en el reino ptolemaico. Esta sinergia cultural contribuyó a la creación de una sociedad diversa y vibrante. Sin duda alguna, Ptolomeo I, el fundador de la dinastía tolemaica en Egipto, desempeñó un papel fundamental en la historia antigua. Su gobierno estable y eficiente sentó las bases para uno de los reinos helenísticos más duraderos y prósperos. Su visión de un Egipto helenístico, combinado con su apoyo a la educación y la cultura, dejó un legado duradero, en la forma de la famosa Biblioteca de Alejandría, y la rica fusión de las tradiciones griegas y egipcias. La influencia de Ptolomeo I se extendió más allá de sus fronteras, ya que su diplomacia y política exterior también desempeñaron un papel crucial en la estabilidad de la región. En definitiva, la figura de Ptolomeo I sigue siendo una de las personalidades más destacadas y fascinantes de la antigua historia de Egipto. Hemos llegado al final de la fascinante vida del primer rey de la dinastía Lágida. Déjame saber en los comentarios tu opinión. Y si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para no perderte nada de mi contenido. Hasta la próxima.